Buenas noches a todos. Qué bueno que pudiste llegar a la reunión. Yo creo que hoy Dios puede hablarnos de una manera especial conforme a las inquietudes que traemos en nuestro corazón. Puede contestar a las dudas que han surgido en este tiempo de conocer al Señor. Hoy vamos a continuar en Romanos. Vamos a leer, vamos a estudiar algunas porciones del capítulo 12 de Romanos. Así que si puedes tener ya tu Biblia o tu teléfono ahí ya con el capítulo para ir, no vamos a leerlo todo, algunas porciones, y que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Así que lo primero que quisiéramos apuntar del libro de Romanos, de esta carta, es que, curiosamente, a las cartas, a las iglesias que Pablo le escribe a varias iglesias, la mayoría de ellas Pablo ya las conocía, ya las había visitado. Incluso la mayoría de todas estas iglesias a las cuales Pablo escribe, él mismo de alguna manera las funda, las establece y les da ese seguimiento desde que empiezan con una persona o con una familia, y en cada ciudad donde Pablo como misionero predicó la palabra de Dios, fueron diferentes las circunstancias de cómo el evangelio entró a esa ciudad. ¿Sí? En algunas fue a través de una liberación de demonios de alguna persona, y a raíz de eso se desató un avivamiento en esa ciudad, y así fue como Dios lo planeó de esa manera a través de Pablo y las personas que lo acompañaban, y se establecía una iglesia, y así Pablo daba continuidad. Pero la característica de cuando Pablo escribe a los romanos es que Pablo no había visitado Roma, él todavía no había llegado a predicar el evangelio a la ciudad de Roma. ¿Y por qué escribe? Porque él, a través de las personas, de sus discípulos, uno de ellos Priscila y Aquila y varios discípulos que ya vivían en Roma, a través de ellos se hizo esa conexión y se estableció ya una iglesia o varias iglesias en Roma. ¿Sí? Entonces había como esos colaboradores que llegaban con Pablo, y Pablo mandaba información y ellos iban y traían, ¿no?, el mensaje, y fue así como se creó una conexión entre el apóstol Pablo y las iglesias en Roma. Todavía no se conocían así físicamente los creyentes con Pablo, pero Pablo siente ya la necesidad. Él curiosamente, él ya tenía planeado su viaje a Roma. Él decía, como en las otras ciudades, él ya tenía su plan de viaje. Él decía, pues voy a tomar esta embarcación, voy a hacer un receso en esta ciudad, y de ahí voy a tomar otro barco para llegar a los hermanos en Roma. Curiosamente, no fue de esa manera, o no fue de la mejor manera como Pablo llega a Roma. Pablo llega a través de ser apresado en Jerusalén y es llevado como preso por soldados romanos hasta la ciudad. Es una manera que Pablo nunca planeó, pero en Dios sí estaba planeado que él fuera como un preso, pero con ciertas libertades hacia Roma. Entonces ese es el primer punto curioso por el cual podemos decir que esta carta sí tiene algunas características especiales, pero por esa preocupación que Pablo siempre tuvo por todas las iglesias, él ya estaba esa iglesia lista para recibir enseñanza y doctrina. Ya se empezaban a reunir, y la carta a los romanos es una de sus características principales, que tiene gran cantidad de enseñanzas y doctrinas. Así que Pablo comienza ya este adoctrinamiento a esas iglesias, y en el capítulo 12 en general habla de cómo los creyentes deben trabajar con su carácter.
¿sí? Deben prestar atención a que el carácter debe de alguna manera ser entregado a la guianza del Espíritu Santo. El carácter y el temperamento debe de ser moldeado, o sea, no puede ser de alguna manera quitado porque es parte de nosotros, pero lo que sí puede hacer Dios a través de ese Espíritu Santo, a través de la palabra y de las experiencias, es que sí puede moldear nuestro carácter y nuestro temperamento. Y eso es algo muy importante. Alguna vez yo pensaba que es si Jesucristo y el Espíritu Santo tienen un trabajo difícil, por decirlo así, dentro de la iglesia y dentro de los creyentes, es trabajar con el carácter y el temperamento de las personas, porque al final todos somos diferentes, venimos de contextos totalmente diferentes, de maneras de pensar totalmente diferentes, y lo increíble de todo esto que cuando llegamos a la iglesia de Cristo es que se da una perfecta unidad. Y a veces sin que nosotros conscientemente lo hagamos, a veces sí, pero a veces solito se va dando por el hecho de ir avanzando en este caminar y en este entendimiento de la voluntad de Dios. En el versículo del 1 al 4 exactamente nos dice que nosotros debemos comprobar, entender cuál es la voluntad de Dios. Debemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es lo primero que Pablo en el capítulo 12 quiere que nosotros conozcamos, que en Dios hay una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Una voluntad para su iglesia, para su pueblo, y una voluntad individual para cada uno de sus hijos. Pero dicen estos primeros versículos que para que nosotros podamos comprender o comprobar esa buena voluntad, hay que sacar cosas de nosotros, ¿no? O sea, no es tan fácil que nosotros la podamos comprender, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos al Evangelio, lo mismo que les decía al principio, tenemos una manera de pensar y tenemos costumbres, y la mayoría de esas costumbres vienen influenciadas por un sistema en el mundo, un sistema de creencias, un sistema de alguna manera hoy a través de las redes sociales. Nosotros adquirimos mucha información y nuestro cerebro es una bóveda llena de conceptos desde que éramos pequeños hasta la edad que conocimos a Cristo. Entonces es una bóveda de filosofías, de enseñanzas de profesores, de amigos, de nuestros padres, de experiencias en la vida, pero muchas de ellas no sé en qué porcentaje puedan ser buenas, ¿no? Porque al final las experiencias de la vida, si nosotros las canalizamos de una manera buena, nos van a dejar buenas enseñanzas, ¿no? Pero la mayoría de todas ellas no son tan buenas, ¿no? Y algunas de ellas lo que nos va a impedir es que nosotros conozcamos la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Porque Jesús desde un principio lo dijo, ¿no? Que lo que Él traía era contrario a lo que el mundo es, ¿no? Entonces los intereses del mundo muchas veces son diferentes a los intereses que Dios tiene sobre la vida de las personas. Entonces nosotros debemos comenzar a entender y desechar aquellas cosas que nos impiden agradar a Dios y conocer su perfecta voluntad, ¿no? Yo cuando conocí al Señor tenía 21 años. Y en ese momento yo tuve una convivencia con jóvenes cristianos, ¿no? Pero yo todavía no me convertía al Señor, o sea, no había tenido esa experiencia personal con Cristo. Y ahí estaba en medio de esos jóvenes, ¿no? Y por alguna razón estaba yo ahí y yo ya estaba impaciente, que me quería ir, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago con esta gente, no?
O sea, me cayó mal esa gente, ¿no? O sea, no ustedes, ¿no? Pero yo digo que o sea, no pensaba que los cristianos eran malas personas, ¿no? Pero no me sentía bien en medio de ellos. ¿Por qué? O sea, después lo entendí porque toda la contaminación y todas las cosas que yo traía eran totalmente del mundo. Y obviamente estos jóvenes pues tenían la luz de Cristo, tenían otro pensamiento, otra conducta, y pues yo chocaba con ellos, ¿no? Y no estaba acostumbrada a convivir con ellos, ¿no? Y entonces yo ya esperaba el momento para salir de esa reunión y dije, bueno, bye bye, ¿no? O sea, no, yo aquí las iglesias cristianas no son para mí, es gente aburrida, gente, o sea, pero yo quiero que me entiendas que el que estaba mal era yo, no esas personas, sino mi mala manera de pensar que estaba influenciada por el mundo. Pero el día que Cristo me alcanzó, todo cambió. O sea, sí hizo un movimiento aquí en mi bóveda, en mi cerebro, que cuando yo tuve la experiencia con Cristo y entregué mi vida y conscientemente le pedí perdón y que me salvara, ¿qué crees que fue lo primero de las primeras cosas que yo hice cuando me convertí? Fui a buscar a esas personas que yo había despreciado, desechado, y ahora mi necesidad había cambiado. Ahora yo quería estar con ellos, quería convivir con ellos, a donde ellos estuvieran en los servicios de jóvenes. O sea, ya era yo parte, o sea, algo pasó en mí, algo cambió, mi mentalidad dentro de mí cambió, que ahora a partir de ahí yo empecé a entender cuál era la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, así como estaba mi mente y mi corazón lleno de tinieblas, era imposible que yo pudiera aceptar y empezar a caminar y empezar a conocer esa buena y agradable, perfecta voluntad de Dios. Y entonces ahora ya entendí muchas cosas. Ahora ya yo me deleito en las reuniones, ahora yo me deleito cantándole al Señor. Cosas que antes ni imaginaba, ni pensaba que yo podía hacer y que se podía disfrutar, ¿no? Ahora yo sé que parte de mi vida, parte de mi tiempo, parte de lo que soy, tengo que ponerlo a servicio del Señor y de los demás, que en tiempo atrás ni siquiera, porque el mundo, los intereses del mundo son egoístas, o sea, son el beneficio para uno propio, y la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios dice que tú, para ser alguien, tienes que ponerte en servicio a los demás. Entonces sí hay una gran diferencia, pero eso es un proceso y es poco a poco, conforme nosotros avancemos, conforme nosotros nos congreguemos, conforme nosotros vayamos aprendiendo, entonces vamos a ir conociendo todas esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que en el capítulo 12 aprendemos. Si continuamos, ahí en el versículo 3, dice otro principio muy importante. Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Este capítulo más adelante habla acerca de que somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y que todos estamos unidos por esa fe, y que todos somos miembros de ese cuerpo, y que todos tenemos una función. Ahorita vamos a leer algunas de esas funciones o de esos dones, pero yo entendía que Pablo, antes de llegar a esa parte que quiere explicar que todos somos ese mismo cuerpo, él tiene que explicar esto, que un estorbo que puede haber dentro de las congregaciones, para que no se dé esa perfecta unidad en el espíritu, es el concepto que no acabamos de nosotros de centrar, ese concepto de nosotros mismos. Dice aquí que cuando nosotros venimos del mundo, posiblemente tengamos un concepto más elevado del que deberíamos tener. Y eso puede ser un estorbo, porque si nosotros tenemos un concepto más elevado,
significa que a todos los demás los vamos a ver por debajo de nosotros. Y entonces ahí ya es contrario a lo que te acabo de decir, que Jesús dijo que no, si alguien quiere ser grande, tiene que hacerse el servidor de todos. Pero si nosotros traemos un concepto más alto, entonces eso va a impedir que nosotros, que esa unidad se pueda al fin dar. Que por bienes materiales, porque nosotros tenemos tal vez una carrera, un doctorado, y a lo mejor eso pensamos que nos da un estatus, ¿sí? Nos da una posición, un valor por encima de los demás, y entonces queremos ver a los demás por abajo de nosotros, ¿no? Con que nosotros sabemos más, que tenemos más, que valemos más, que somos más que los demás, y eso aquí ya no tiene cabida. Aquí nosotros, Jesús lo dijo, o sea, ustedes saben y me dicen que yo soy rey, que yo soy Dios, que yo soy Señor, mas sin en cambio me despojo de todo eso y les lavo los pies y me hago el servidor de ustedes, y eso no me hace menos que ustedes, sino al contrario, es una manera de demostrarles que yo he crecido y tengo esa capacidad, y no, porque la otra es también que hay personas que tienen un mal concepto de sí mismos, que en lugar de sentirse grandes, se creen inferiores a los demás, ¿no? Pero esto es por complejos, esto es porque pues han tenido problemas en la vida, que la autoestima, como se dice, la traemos hasta el suelo, ¿no? Y entonces no nos creemos dignos de las cosas, no nos creemos merecedores de la gracia de Dios, no nos creemos merecedores de amistades, no sé, de tener una buena familia o tener algún día una familia. Y entonces también eso es un problema por el cual el cuerpo de Cristo no se puede unir. ¿Sí? ¿Voy por buen camino, hermanos? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para que podamos llegar a esa unidad de la fe, a ese cuerpo de Cristo, tenemos, hermanos, que tener un buen concepto de nosotros mismos. Esa autoestima o ese buen concepto, en la medida que también nosotros vamos conociendo lo que dice la palabra de nosotros, que antes que seamos hombre, que antes que seamos mujer, que antes que seamos padre, madre, hijo o un trabajador o un científico o un obrero, lo primero que debemos saber, antes que todo eso, es que somos hijos de Dios. Eso es lo primero que yo Martín Pineda, lo primero que a mí me da seguridad en esta vida con Dios y con los demás, es que yo soy un hijo de Dios, y que Dios me amó, y que Dios envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que me da un lugar, una posición, y no me hace sentir más que nadie, ni menos que nadie, sino me hace sentirme merecedor de su amor y su gracia. Eso es lo primero que debemos entender para poder unirnos en ese cuerpo de Cristo, ¿vale? Entonces ya nosotros debemos entender esa parte de que ahora somos igual que el pastor, igual que el ujier, igual que el hermano nuevo o igual que el hermano que tenga 20 años de conocer al Señor. Para el Señor somos sus hijos, y Él quiere que todos entendamos que tenemos una posición como cuerpo de Cristo, una unidad. Si no entendemos esa parte, difícilmente nos vamos a poder unir, hermanos, ¿no? Podemos nosotros desarrollar dinámicas de integración. Son muy buenas, ¿no? Podemos hacer reuniones de jóvenes, podemos hacer reuniones de matrimonios, ¿no? Y uno puede decir, ay, qué bueno, qué padre, ¿no? O sea, hay convivencia, nos conocemos,
pero para que haya esa unidad del cuerpo de Cristo, va un poquito más profundo al estar juntos en un mismo lugar y conocernos. Va un poquito más allá, porque al final, como te digo, o sea, si nosotros no quitamos todos esos estorbos o esos complejos o esos conceptos de nuestra mente y nuestro corazón, aunque estemos ahí, aunque nos llevemos bien, no vamos a poder llegar a una unidad de la fe. Entonces, en el versículo 4 en adelante empieza a hablar de que somos ese cuerpo. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el don de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a otros, a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, después de entender que somos parte de un cuerpo, que no solo somos participantes de una congregación o de una iglesia, sino que tenemos un lugar muy importante en ese lugar, porque no es el lugar físico ni es la gente que vemos, sino espiritualmente formamos una ente, un ser vivo, un cuerpo que tiene que funcionar, que tiene que activar, que tiene que producir, que tiene que evangelizar, que tiene que derribar las huestes de maldad, que tiene que derribar esos planes del enemigo, que tiene que ir en avanzada hacia conquistar las colonias, las ciudades. Ese es el creyente. Ese es parte del cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo nosotros lo vemos, que está unido perfectamente, dice la palabra de Dios que nosotros debemos llegar a esa medida, a ese mismo símbolo o a ese mismo ejemplo. Como trabaja porque tú sabes que tu cuerpo es una máquina perfecta. O sea, ¿cómo el cerebro puede mandar información para que mueva yo una mano, para que mueva la otra? Y se nos hace tan normal, tan cotidiano vivir las 24 horas en nuestro día, pero hay cosas que tú haces conscientemente, pero hay cosas que tu cuerpo está trabajando aunque tú no te estés dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues tu corazón tal vez ya latió no sé cuántas veces por minuto, ¿no? Y tú ni las contaste, ¿no? Y a lo mejor ahorita tus riñones estuvieron trabajando a favor de ti y tú ni siquiera les diste las gracias en todo el día, ¿no? Pero las personas que ya desafortunadamente padecen de eso, pues ahora entienden la importancia de tener alguno de todos esos miembros o de todos esos órganos, ¿sí? Entonces, la invitación de Pablo es que nosotros nos concienticemos a hacer a tomar lugar en ese cuerpo de Cristo, a tomar nuestra posición, nuestro lugar, nuestra función y caminar y crecer en esa unidad. Y edificarnos, porque en Efesios capítulo 4 dice, bueno, ¿para qué nos vamos a unir como cuerpo de Cristo? Nada más para estar felices, nada más para estar acompañados.
O sea, uno de los objetivos es que podamos edificarnos unos a otros. ¿Esto qué es? Es que nosotros aportemos de lo que Dios nos ha dado para que el otro crezca, para que el otro afirme su fe, para que el otro empiece a servir dentro de ese cuerpo de Cristo. Y yo lo veía en el ejemplo de Pablo. O sea, Pablo escribe estas enseñanzas o estas instrucciones. El que dirija, pues que lo haga bien. El que dé, que lo haga con generosidad. El que preside, el que evangeliza, el que enseña. Pero Pablo tuvo que pasar por ese proceso. O sea, nosotros, a mí me sirve mucho hablar de Pablo, porque nosotros cuando hablamos de Pablo, en esto del cuerpo de Cristo y de edificación de la iglesia, cuando hablamos de Pablo, nosotros conocemos que hubo un Saulo de Tarso que se convirtió en Pablo, pero siempre que hablamos del apóstol Pablo, siempre hablamos de un apóstol ya terminado, ya como misionero, ya como sufriente, ya como enseñando, ya como haciendo milagros. Pero Pablo, al igual que cada uno de nosotros, tuvo un proceso dentro de ese cuerpo de Cristo. Él tuvo que entender ese proceso y tratar de encajar como un miembro de una congregación. Y de alguna manera, si el objetivo de estar en el cuerpo de Cristo es edificarnos unos a otros y crecer juntos y crecer individualmente en la fe y madurar a una estatura donde ya no seamos llevados por doctrinas, ni filosofías, ni líderes pensadores, ni filósofos, sino estar centrados bien en la doctrina de Cristo. Pablo es un buen ejemplo. Y entonces yo preguntaba, bueno, si Pablo comenzó desde cero, o sea, ¿cómo fue su proceso también de crecimiento y cómo fue a llegar a ser ese líder? O sea, Pablo tuvo que creer, tuvo que convertirse, tuvo que tener su experiencia con Cristo. Y de las primeras cosas que hizo Pablo es ser bautizado. O sea, a Pablo, igual que todos nosotros, dar ese primer paso de fe es entender que ya somos parte de ese cuerpo de Cristo, parte de discípulos de Cristo. Y entonces yo preguntaba, bueno, si los hermanos, para tratar de darles un ejemplo a los hermanos, o sea, ¿quiénes fueron esas personas que tenían esos dones? ¿Quiénes fueron esas personas que trabajaron en Pablo desde cero hasta que él ya pudo ser un ministro, un maestro? Y yo por lo menos encontré 2 personas. Y están allí tan claramente, ¿no? Cuando Pablo se convierte, llega un discípulo ya firme en el Señor, que ya tenía esa comunión. O sea, ya se hablaba de tú con Cristo y con el Padre y con el Espíritu Santo. Y se llama Ananías. Ananías, él ya es parte del cuerpo de Cristo y va a edificar a Pablo. Entonces Pablo, cuando se convierte y queda ciego y no sabe qué está pasando, llega un discípulo llamado Ananías y va con él y le dice: Pablo, el Señor me ha enviado, el que se te apareció en el camino. ¿Y qué es lo que hace Ananías? Ora por él. Recibe sanidad Pablo, y entonces ya es un primer paso de edificación, recibir una experiencia, un servicio a través de otro hermano, en este caso de Ananías. Y cuando Pablo ya pasa ese primer momento de edificación, cuando los hermanos, en este caso Ananías, se te acercan, te dan la bienvenida, te tratan de decir: pues lo que hacemos aquí es alabar al Señor, aplaudimos, cantamos, porque me imagino que alguien se acercó contigo y te explicó eso y te enseñó eso, ¿verdad? Y si no, pues alguien se te va a acercar, y si no, tú acércate y pregunta, conoce. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se debe de hacer aquí?
Seguro alguien del cuerpo de Cristo te lo va a explicar y te va a guiar y tú lo vas a entender y vas a decir, entonces ya estoy entendiendo esa voluntad de Dios. Y entonces Pablo cuando sale de esa experiencia, él dice, bueno, se trata de hablar de Cristo, y empieza a hablar de Cristo en todas las sinagogas, empieza con los judíos, se mete a la sinagoga. ¿Y qué crees que le pasa? Lo empiezan a rechazar, lo empiezan a ofender. Y entonces Pablo, en ese ímpetu, en ese ánimo de recién convertido, se empieza a desanimar. Él pensó que todo iba a salir bien, que todo iba a tener éxito, pero al contrario, como que empezó a encontrar obstáculos y rechazos. Pero él tiene poco en el Evangelio. Y entonces aparece otro personaje ya más maduro, un maestro, un apóstol, dentro de la iglesia conformada, y ve cómo está sufriendo, y ve que está desorientado, y le dice, hey amigo, ven. Le dice, mira, yo creo que tienes que aprender más cosas. No solo es tu conocimiento, no solo es tu ímpetu, tienes que saber lo que estás haciendo, o sea, predicar a Cristo. Ok, sí, lo podemos hacer con entusiasmo, pero sí tenemos que tener una cierta preparación, o por lo menos conocer de aquel que vamos a hablar. Y entonces estoy hablando de Bernabé. Bernabé juega un papel muy importante en la vida de Pablo y en su crecimiento y en su edificación. Entonces él lo toma desorientado, desubicado, o sea, sí tenía mucho ánimo de predicar, pero estaba desorientado. Y entonces Bernabé lo toma, lo lleva, es más, lo toma como discípulo. O sea, Bernabé fue su maestro directamente de Pablo. Y entonces mucho de lo que fue el apóstol Pablo lo aprendió de su maestro Bernabé. Y entonces Bernabé lo toma a Saulo, así dice la Biblia, lo toma y lo lleva a una iglesia a congregarse, y en este caso fue la iglesia de Antioquía. Esa iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil donde todas estas funciones, donde todo esto, el concepto y la idea de Jesucristo y el Espíritu Santo tenían de lo que era el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Antioquía es donde se empieza a desarrollar y a conformar todos estos dones, y empiezan entonces ahí a desarrollarse los maestros, los profetas, los pastores, los misioneros. Y Pablo entra ahí en ese trabajo y en esa comunidad, y él empieza entonces a aprender de otros maestros y empieza a aprender de otros hermanos. Y entonces lo primero que llega a ser Pablo fue un maestro dentro de la iglesia. Todavía no es apóstol. Y después de esa parte de años, fíjate, nosotros pensamos que ya nada más damos la vuelta al Nuevo Testamento y ya aparece el apóstol Pablo, pero fácil fueron como entre 10, 12 años de preparación de Pablo dentro de una congregación para lo que iba a hacer él. Primero fue como misionero y ya después como un apóstol enviado a las iglesias gentiles. Es más o menos así, es lo que a mí me sirve para explicar cómo es que uno, entendiendo esta parte de ser parte del cuerpo de Cristo, es que no puede uno andar solo. O sea, aquí debemos entender que Dios ha traído a su cuerpo para caminar junto a otros, aprender de otros, ayudar a otros, enseñar a otros. Así funciona el cuerpo de Cristo. Y así es como tú vas a encontrar ya un sentido más importante al hecho de congregarte, al hecho de ser cristiano. Cuando tú entiendes que tienes que unirte a otros hermanos para edificarnos en la fe. Si no, nada más vamos a estar haciendo pues actividades de entretenimiento, actividades de conocernos unos a otros, conocer amigos,
Y está bien, o sea, tener amistades, tener convivencias dentro de congregaciones de las iglesias, con fraternidades, está bien, pero no vamos a estar enfocados. Y el enfoque principal es que a través de nuestra unidad, a través de nuestro trabajo, la gente conozca a un Dios vivo, que vean el verdadero amor de Jesucristo en medio de nosotros. Imagínate los apóstoles, ¿no? Que eran de diferente carácter, de diferente temperamento, agresivos, quejumbrosos, pero al final el Señor confió en ellos y los llamó a ellos para desarrollar el trabajo de predicar el evangelio. Y los cuidó a todos, cuando Él ora y dice: Padre, pues ni uno se perdió, aquí están todos. Y yo los pongo en tus manos para que ellos continúen. Y así nosotros, hermanos, debemos entender esa parte, que vamos a estar unidos para predicar el evangelio, para fortalecernos como iglesia. Y al final, hermanos, que no seamos confundidos por doctrinas, y doctrinas que hoy, aún en las mismas iglesias, nacen, como la de la prosperidad, o que si te va mal es porque estás en pecado, y uno sintiéndose mal y lo condenan más. Así que, hermanos, vamos a continuar en el versículo 9. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muéstrense paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quien los persiga, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. O sea, esta parte, o sea, nos hace sentir que ya no eres tú, sino que ahora te tienes que preocupar por tal vez el otro hermano que ni es de tu familia. Pero si es de tu familia, ahora si lo entiendes que es tu familia en la fe, te tienes que alegrar con el que viene contento, con el que le fue bien en su trabajo, lo ascendieron, terminó su carrera, no sé, o viene feliz, o se casó ayer. Dice, te tienes que alegrar con ese que le fue bien tal vez, ¿no? O que trae buenas noticias. Pero tienes que llorar con los que lloran. O sea, esa parte que ya no eres tú, sino que ahora tienes que ser empático con los demás. Eso no lo ves en todos lados. Eso solo se puede desarrollar dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo, porque ese amor que ha derramado Dios sobre de nosotros es el que provoca esa compasión, esa preocupación hacia los demás. Y entonces este tipo de prácticas, hermanos, hace que verdaderamente seamos el cuerpo de Cristo, ir y ser empáticos con los demás. No sé si tú ya aprendiste a ser empáticos con los demás. Eso sí ya es crecer en el Señor, cuando tú te preocupas por los demás y ya no solo por ti, por los de tu familia, sino tal vez aún por un desconocido. Así debemos ir escalando, hermanos, en esa entrega y en ese conocimiento y en ese conocer la buena y perfecta voluntad del Señor. No sé, hermanos, si en esta tarde, no sé en qué proceso tú vas de entrega al Señor, de conocimiento al Señor, o vamos a decir en ese escalón o en esa escala del 1 al 10.
Al final te digo, es un proceso que va poco a poco, y a veces no tiene que ver con los años, sino que tiene que ver con el pleno entendimiento que nosotros tengamos de la palabra del Señor y de entrega al Señor. A veces es complicado, yo lo sé, hermanos, porque hay dudas, porque la verdad también las dificultades que nos presenta la vida y el mundo a veces nos desaniman. Y muchas veces esas pruebas y esas dificultades y esas dudas, a veces lo primero que queremos hacer pues es alejarnos de una congregación, es alejarnos del Señor o desanimarnos. Pero es una mala decisión que podamos tener. Yo he tenido un tiempo de que me he alejado del Señor. Y la verdad vuelve la tristeza, vuelve el desánimo, vuelve la depresión. Pero a veces te da pena también, o te sientes indigno de retomar nuevamente ese camino y esa fe. Pero hay una promesa para todos nosotros, y que fue para Pablo, y que fue para todos los apóstoles, y para todos los que hoy estamos aquí, los que están en las redes. Y la promesa es esta, es que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la ha de terminar. Así que no se trata de años, hermanos, se trata de experiencias, de vivencias, de a pesar de las pruebas, querer continuar y poder y querer caminar con el Señor, con Jesucristo, y decir, sí, Señor, tal vez esto no lo entiendo en este momento, pero tal vez tú ya me lo enseñarás más adelante. Esta etapa de mi vida, Señor, es difícil. Perdí a mis padres, perdí, no sé, un familiar, perdí este trabajo, perdí mi familia, no lo sé, esas cosas sí desaniman. Pero al final lo que el Señor quiere es que tú te aferres a Él, a la fe, y Él no te va a defraudar, hermano. Y este camino es seguro. Es angosto, dice Él. Es angosto y difícil de andar. Hay otro que es más ancho, y mira, papita, ahí puede ser caminarlo, ¿no? Pero dice que al final es de perdición. Pero este que es angosto y difícil de andar, al final contiene la vida eterna. Así que bueno, esas son algunas enseñanzas que yo pude sacar de Romanos 12, y que al final ya son instrucciones. Termina con una última instrucción en el versículo 21. Y dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Con esa instrucción termina Pablo en el capítulo 12. Entonces, yo creo que obedecer, a pesar de nosotros, nos va a traer un bien, un beneficio, hermano. Entonces, debemos en esa constante, aunque recibamos mal, nosotros siempre con la ayuda de Dios estar dispuestos a dar el bien, hermanos, porque somos instrumentos de amor, instrumentos de justicia en las manos de Dios y en las manos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar, vamos a concluir.